Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos Sensorial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Creo que es nuestro tercer programa de que grabamos solo nosotros. Puede ser al revés, sí. Sí, ¿Se recuerda creo que uno? El de las en el pastillas que- anticonceptivas. ese. Sí, en que Julio, hicimos un poco de bullying a Julio, creo. Porque- A Carito no le va a gustar acuerdo. esto. Bueno, Carito no le digo, Ah, algo ya. Carito, ¿no? Sí, eso me acuerdo de nada más. Después el otro que, bueno, técnicamente hemos estado solos porque fue la entrevista con Daniel, que Sí, la comentamos. pero Víctor va a venir en un rato, ¿ah? Entonces, ¿por qué no dije su nombre? Porque va a venir. Ya, bueno. Hoy es 18 de julio de 2017 y en el programa de hoy vamos a tocar dos temas. El tema principal, vamos a comentar nuestros podcasts favoritos. Vamos a decir qué podcast escuchamos, por qué los escuchamos y si los recomendamos, obviamente los recomendamos. Y antes de eso vamos a hablar sobre Alan Turing, que es el héroe personal de Natalie de este semestre. ¿Cierto? Ujú. Sí. Sí. Después nos explicas qué significa eso y quiénes han sido tus otros héroes personales. Pero bueno, yo recuerdo que en algún momento hemos comentado algo también sobre Alan Turing porque vimos la película The Imitation Game el año pasado, creo, o el anteaño pasado. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Y sí, cómo pasa el tiempo. Sí. Y nada, a ver, Natalia, hablando sobre Alan Turing. ¿Por qué es tu héroe personal? Es mi héroe personal porque volví a ver la película, pero antes de ver la película estuve leyendo básicamente sobre una nota de cómo es que la represión social podría haber hecho que muchas personas homosexuales durante la guerra, post Segunda Guerra Mundial, los persiguieron y los mataron simplemente por el hecho de ser homosexuales, o ser mujeres, o representar alguna minoría. Y dentro de ellos, pues, Alan Turing. Y me llamó la atención de que él murió muy joven. Pero muriendo a los 39 años, él hizo muchas cosas y revolucionó lo que hoy conocemos como la computación o la ingeniería de sistemas o las computadoras en sí, pues, han sido creadas en base a todos los algoritmos que él creó, al considerar que el pensamiento humano podría ser convertido de manera tangible en mecanismos que él llamaba máquinas, ¿no? Y que ahora nosotros conocemos como computadoras. Sí. Por eso me interesó su biografía y, claro, mi héroe personal, porque representa una minoría y que lamentablemente por condiciones sociales o lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en Sudamérica, ¿no? En muchos países como Perú, Colombia, México, bueno, México no, pero Ecuador y la misma Venezuela, donde las minorías claramente como la comunidad LGTB son perseguidos o discriminados. No tanto como el caso de Alan Turing en su época, porque ser homosexual era considerado como una aberración social, como un delito, básicamente, y tenía diferentes condenas, ¿no? En el caso de él, la condena que él recibió fue la castración química, pero además fue que todo lo que él había logrado, todos los logros que él tuvo académicos y laborales, también fueron ocultados, o en muchos casos desaparecieron su nombre de muchos reportes, precisamente por la condena que él tuvo. O sea, si él no hubiera sido condenado a castración química por indecencia, por un acto indecente, por haber sido sindicado como homosexual, su nombre hubiera aparecido en la historia y hubiera tenido reconocimiento merecido post Segunda Guerra Mundial. Pero no fue así, dado que su sentencia fue por indecencia. Ujú. Y básicamente por eso me gustó su historia y leí más sobre él, que él era... que como sucede con muchas personas que son brillantes de jóvenes, pero que su inteligencia
la inteligencia que él tiene, que es una inteligencia abstracta, pues muchas veces lleva a ciertos problemas con las habilidades sociales. Puede ser más retraído, puede parecer distraído, o como en el caso de Albert Einstein o el mismo John Nash, que tienen problemas de personalidad o problemas para relacionarse con otras personas, y que eso los aísla un poco más, y en el caso de él, además de no relacionarse con otras personas, también se indicaba que era un tanto soberbio, pero es porque no tenía las habilidades sociales para hablar con otras personas. Además que era gay y él sabía que le gustaban los hombres, y eso generaba una barrera más para poder relacionarse con otras personas. Y aún así, él tenía la intención de revolucionar el mundo con las matemáticas. Siempre pensaba, o por lo que leí de su biografía y siguiendo documentales o personas que lo han estudiado más a profundidad, él trataba siempre de involucrarse con su carrera. Da a entender que muchas veces que lo que él tiene o cómo él desarrolla las matemáticas o la criptología, que es un tema que él le comienza a apasionar más o menos cuando él tiene unos 18 a 20 años, él entiende que ese podría ser el paso para revelar un poco el pensamiento humano. Ujú. Esa parte me pareció interesante porque, como me habías dicho que querías hablar de Turing, me había puesto a leer un poco. Ajá. Y hay una parte, bueno, un artículo donde él dice, ¿no? Que la máquina, lo que él le llama la máquina nada más, ¿no? Ujú. Que supongo que es lo que después se Porque refiere como deja la de ser máquina de comillas. Turing. Ujú. La máquina de Turing. Que dice que es como un modelamiento del cerebro humano, ¿no? Mm, O sea, sí. dice, la máquina tiene algo nada más, o sea, es como un carrete de diferentes cuadraditos y solamente puede estar solo sabe lo que hay en ese cuadradito y otras condiciones. Sí. Y dice que es como el cerebro humano. Y es curioso porque después de eso, actualmente más bien se dice que el cerebro humano es como una computadora, ¿no? Ujú. Sí. Sí, es curioso. Claro, él cuando él tiene el paper o el artículo que él es como el artículo fundacional para la inteligencia artificial, es del 1950 y se llama precisamente La maquinaria de la computación y la inteligencia. Entonces él empieza proponiendo el juego de imitación, donde él precisamente dice eso, ¿no? Él empieza con una pregunta: ¿las máquinas pueden pensar? Y la respuesta es no, o es que en realidad la pregunta está mal hecha, ¿no? Lo que tú tienes que decir es cómo es que piensan las máquinas, porque no piensan igual que el ser humano. Y él comienza a separar la lógica del pensamiento humano, de cómo es que estos mecanismos que a nosotros nos hacen pensar, en realidad es lo que tú acabas de decir, ¿no? Que se pueden transformar en algoritmos para llegar a un razonamiento. Entonces, lo mismo pueden hacer las máquinas. O sea, él consideraba que todas estas conexiones que nosotros tenemos en el cerebro pueden ser imitadas en una máquina. Uh-huh. Y claro, van a llegar prácticamente al mismo razonamiento, pero son dos diferentes maneras de pensar. Una es una máquina compuesta por engranajes y circuitos eléctricos, y otro es nuestro cerebro, que básicamente el pensamiento humano está basado en percepciones, en estímulos. O sea, nosotros para pensar no necesitamos una orden, necesitamos un estímulo visual, de todos los sentidos para llegar a pensar y tener un razonamiento. Las máquinas necesitan órdenes, pero estas órdenes pueden ser lo que él plantea, ¿no? Pueden ser tangibles mediante estos engranajes y corrientes eléctricas. Y lo que hace básicamente es lo que dice Julio, ¿no? O sea, prácticamente es eso. Llega un momento en que la inteligencia artificial va a ser es completamente similar al cerebro humano. Y por eso él propone este juego, el juego de imitación, donde él plantea que tienen que haber 3 personajes: un hombre, una mujer y un interrogador. Y este puede ser de cualquier sexo. Y que la idea es que la persona que va a interrogar
pueda, sin ver a los personajes y sin oír la voz, solamente mediante preguntas, determinar cuál de ellos es hombre y cuál es mujer. Más adelante se han hecho, más adelante se estudió un poco más de, hay un estudio psicológico, un estudio, una tesis doctoral en psicología precisamente de Alan Turing, donde el símil del juego de imitación, en realidad él lo había creado o lo había diseñado en el contexto que él vivió, porque él es homosexual y en realidad él tiene que ocultarse de esta sociedad. Entonces él, como que lo que plantea esta tesis es que Alan Turing en realidad plantea este juego basado no por inteligencia artificial, no como hace la inteligencia artificial para no revelar que se trata de un robot, sino si tú cambias todo de esa inteligencia artificial por homosexualidad, entonces calza perfecto. Él trató todo el tiempo, toda su vida, mientras pudo, de practicar el mismo juego de imitación. O sea, parecer un hombre heterosexual ante la sociedad. Y ese fue el juego que él tuvo que hacer durante todo mientras vivió. Oye, eso es como un análisis psicológico de Alan Turing, ¿no? Sí, es una tesis doctoral de psicología. De psicología, sí, claro. Sí, la tesis otra cosa que existe. estaba pensando es que eso tiene más sentido respecto ahora de la película. O sea, al título de la película. Claro. Yo creo que pueden haber sacado partes de ahí. Pero es eso, o sea, si tú comienzas en vez de usas la palabra homosexual, en vez de inteligencia artificial, pues el juego o las intenciones del juego vienen a ser las mismas, ¿no? Y que él prácticamente vivió así, en un juego de imitación donde él trata de mostrarle al mundo exterior que él es un heterosexual. De hecho, se casa. Oye, pero ¿se llegó a casar? Sí, se llega a casar. Sí, se llega a casar. Con su compañera de trabajo. Claro, pero lo que pasa es que yo no leí sobre su vida tanto y recuerdo que pensé que, o sea, creo que la película parecía que no se casa y después pensé que no se casaba nunca. No, sí se casa. Esto me llega a pensar que estirándolo, sería mucho estirar pensar que en verdad muchos otros individuos hacen lo mismo. O sea, está bien, no somos homosexuales, pero tenemos otras conductas que ocultamos a la sociedad. Claro. Y también va del hecho de lo moral versus lo legal, ¿no? O sea, ya si es legal, lo ocultas, pero muchas cosas solamente las ocultas porque son inmorales. No son aceptadas socialmente. Sí. Claro, el mismo hecho de mujeres que no querían casarse, o sea, que no quieren casarse hasta ahora y dependiendo del lugar donde vivan lo tienen que hacer, porque es entre el moral o el convencionalismo social donde ellas han sido criadas. Entonces se van a casar porque eventualmente es lo que tienen que hacer, pero no es probablemente lo que quieran hacer. Entonces también están dentro de un juego de imitación. Claro, la vaina es quiénes más están dentro de un juego de imitación. Claro, eso es lo que como... Y por eso me parecía mi héroe personal, porque claro, él tuvo que vivir una vida que aparentemente no era lo que él quería. O sea, él, a pesar de todas las cosas que hizo, claro que logró muchas cosas como reducir el tiempo de la guerra, o sea, sin su intervención y sin haber decodificado el código Enigma, probablemente la guerra hubiera demorado mucho más. Hubiera muerto mucha más gente, claramente, porque los campos de concentración estaban repletos de gente y no llegaron a matar a todos, felizmente. Probablemente sin su intervención esto hubiera sido, los números serían mucho más grandes. Y que revolucionó el mundo, sin entender que el pensamiento humano, que el razonamiento humano, hasta ese momento era la única forma de decodificar cosas, se podía reemplazar por una máquina. Hoy por hoy no tendríamos computadoras. O sea, él revolucionó eso. Otro punto que me pareció curioso fue lo que Julio mencionó, que como que Turing modeló la computadora a la imagen del cerebro humano y luego se empezó a modelar la imagen del cerebro humano, o sea, el cerebro humano a la imagen de una computadora. Y que eso ha pasado, o sea, hay esa tesis que creo que le he comentado antes, ¿no? O sea, el modelo que tenemos nosotros del cerebro humano va a depender de lo que sea lo último en tecnología. Entonces, cuando había autómatas mecánicos, pensábamos que funcionaba completamente como un autómata mecánico, ¿no? Uh-huh. Pero en verdad es como un círculo vicioso, porque ese último grito de la tecnología se modela en base a la mente humana, uh-huh, y después se usa para explicar la mente humana.
lo cual no tiene nada de sentido. Claro. Bueno, tiene un poco de sentido porque digamos que se le había ocurrido a Turing, ¿no? Claro. Pero ahora es una idea más general. Claro, pero la cuestión es que no es una gran explicación, o sea, es una tautología, pues claro. obviamente se va a parecer aquello a lo que querías que se parezca. Claro, sí. Sí. ¿Algún otro comentario sobre Turing? ¿Algún otro comentario? Sí, espérate, algo se me está escapando. Sí, que cuando él empieza, que también muestra cómo es que cuando él empieza a trabajar para Inglaterra, para prestar sus servicios durante la guerra, para decodificar los códigos. Hasta ese momento solamente existían 2 matemáticos incluidos dentro de las personas que tenían que decodificar códigos. Estaban incluidos lingüistas, habían incluso personas que eran muy buenas con los crucigramas, pero matemáticos. Eran solamente 2 porque en realidad en ese momento se consideraba que las matemáticas y la probabilidad pues no tenían ninguna relevancia sobre tomar decisiones o llegar a resultados. Y claro, la inclusión de él es mostrar también cómo es que los matemáticos en realidad pueden ser mucho más útiles a la sociedad, solo que hay un sesgo de que no, como es matemático, no van a... Sí, muy mal. Pero él demuestra que no, o sea, que gracias a él, un matemático, pues, que el tiempo de la Segunda Guerra Mundial fue mucho más corto y que hizo un gran bien a la sociedad y que además... Es la profesión del futuro. Sí. Bueno, yo no iría tan lejos como a decir, diré que existe por lo menos un matemático que es útil a la sociedad. Sí, y que él ha sido, o sea, a pesar de... creo que como que se le absolvió de su delito y se reconoció, y por fin se reconoció su aporte a las ciencias y a la Segunda Guerra Mundial específicamente, más o menos en 1983, 85 por ahí. Entonces no ha sido hace muy poco. Entonces, todos esos años, mientras que toda la era de la computación avanzó, él pasó estuvo como olvidado, ¿no? Y sí, y eso. Y si no hubiera sido... O sea, él se suicida aparentemente porque lo condenaron a la castración química. Pero imagínense, él muere muy joven y deja mucho legado, muchos cambios. Yo me imagino, y a mí me parece injusto que una persona tan joven, con tanto talento, muera así por algo que él, evidentemente no tiene sentido ahora, pero deja un legado gigante. Si él hubiera vivido unos 20 años más, imagínense que hubiera logrado hacer. Sí, y además, bueno, en particular, hay un paper de él que me gustó mucho, que lo leí ahora, que tiene que ver con biología y es sobre las bases químicas de la morfogénesis. Y también es él plantea, está un poco basado en estos mecanismos fractales, son estos patrones fractales que existen en la naturaleza. Entonces él comienza a estudiar eso y, o sea, siendo matemático puro, comienza a establecer ciertos patrones y los comienza a relacionar con la bioquímica para poder interpretar cómo es que se van desarrollando las formas a lo largo del desarrollo de un ser vivo. O sea, es pura matemática, pero relacionado con la química y las reacciones bioquímicas que ocurren al momento del desarrollo. Y este paper también ha sido muy, muy, muy citado para genética, o sea, para explicar lo que yo estudio, ¿no? Cómo varía la forma a través del tiempo. Y eso sí, para mí eso ha sido como un hallazgo bastante, bastante curioso, dado que a mí me gusta, o sea, este tema en particular, la morfología y todo eso, y leer un paper de Turing relacionado a eso también fue bonito. A mí el tema de Turing que me gusta es eso, ¿no? El tema de la máquina. Y lo que estaba leyendo era de números computables, ¿no? Números construibles. No sé si es construibles o computables, es lo que lo que llamaba él, ¿no? Eran, por ejemplo, números que se podían escribir en base a un programa, a programar esta máquina, ¿no?
que no son todos los números reales, sino un subconjunto de los números reales. Ya. ¿Y Que- cómo se forman? Tienen que ser escritos en secuencias de ceros y unos. Digamos que la parte decimal, ¿no? La parte entera no se cuenta, ¿no? La parte entera la damos por hecho. Los números decimales, ¿no? Entre 0 y 1, que son secuencias de ceros y unos, ¿no? En base 2. Ya. Y esas secuencias de ceros y unos tienen que ser programables en esta máquina de Turing, ¿no? O sea, tienes que darle una serie de instrucciones para que pueda construir toda la secuencia. ¿Y por qué no podrías tener todos los números? No entiendo. Es un número contable esta clase de números Claro, pero no es que te saltes algún número. Ahí es que justamente él demuestra que no son todos los números, ¿no? O sea, pero cuando dices no Demuestra son que- todos, ¿te refieres a que es un límite o que de aquí a acá no son todos? No son todos. No son todos. Son un número contable, el número de números computables. O sea, el número de números computables es enumerable y los números reales no son enumerables. A eso te refieres con que no son todos. Ah, Claro, entonces de lejos no son todos, ¿no? Claro. Y pero números como pi, por ejemplo, sí son ¿Computables? computables, sí. ¿Por qué? No vi la prueba, pero decía que pi era computable. Y es chévere porque tienes que programar para que te salga la secuencia. Y eso creo que hacen en las clases de autómatas, que tienes que idear una creo que está relacionado, no sé si es exactamente lo mismo, pero idear una clase de expresión que sea, digamos, una compresión de esta secuencia, ¿no? Alguna regularidad en la secuencia. Ujú. Por ejemplo, la secuencia 0, 1, 0, 1, 0, 1, esa es más o menos fácil, ¿no? Intercalas el 0 y el 1. O sea, puedes hacer un programa para que haga eso. Pero sí, pues por ahí que hay secuencias en las que no se puede, y de hecho no se puede, ¿no? O sea, no se pueden programar. Claro, no se pueden programar en esta máquina. ¿Y por qué no se podrían programar? Porque no son completamente aleatorias. O sea, si son finitas. Bueno, podría ser que sea aleatoria, ¿no? Bueno, no sé, pero... Espérate, pero tampoco son necesariamente finitas entonces. No, son infinitas. Ah, Son infinitas, sí. Y sí. ¿Tarea? Tarea. Tarea. Bueno, entonces esas son las razones por las cuales Turing, ¿no? Sí, Por las cuales Turing. sí. Antes método de era Turing. Alfred El método de Wallace. Turing. ¿Qué? Antes era Alfred Wallace, pero ya no. Ahora Alfred- quiero... justo iba a decir eso. ¿Cada cuánto tiempo cambias de persona favorita? No sé. Cuando leo su biografía me gusta, así como de, ay, qué lindo. Y ahí cambio. De pronto quitas todos los pósters de uno y pones el otro, ¿no? Sí, Te borras el sí. tatuaje. Sí. Cambio mis claves. Oh, uy, no, Claro, eso no. tu fondo de escritorio, Sí. el fondo de tu celular. Ajá. Ujú. Sí, Qué entiendo. buena. Entiendo perfectamente, claro. La cabecera de tu Facebook. Así es. Sí, sí, bueno, es bueno tener una persona favorita de vez en cuando. Sí. 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 Claro que sí. También Y una también es persona bueno no tener favorita podcasts también. favoritos. ¿Qué cosa de cosa? También no tener una persona no favorita, una persona a la que más odias también. Tu persona, la más no favorita. Sí, la más odiada, sí. Sí, supongo que sí. Bueno, tener un némesis hace la vida más divertida. Bien. Bueno, pero Julio, sí, tienes razón. Tener un podcast favorito también es bueno. ¿Y qué tal tener 3 podcasts favoritos y uno en español? Eso es mucho mejor todavía. Eso es mucho mejor, ¿verdad? Sí, qué smooth fue eso. Bueno, entonces vamos a hablar Yo ahora primero. de nuestros podcasts favoritos. Y bueno, Julio, yo digo que no hay que repetir podcast, porque Ya no hay que repetir, tú y yo ya. escuchamos No, muchos podcasts obvio, en común. pues, no hay que repetir. Ya, no hay que repetir. Por puesta de mano. Bueno, entonces empecemos con Natalie. Natalie, ¿cuáles son tus podcasts? Mi lista es Que diga corta. uno Para cada empezar, Mi uno. lista es ¿cómo se pronuncia corta. el plural? ¿Qué cosa? Mi lista es corta. De 2, no, ni siquiera son 3. Ah, Ni no está son, bien, sí. está bien. Pero antes de eso, ¿cómo se pronuncia el plural de podcast? Podcasts. Podcast. Podcasts. Podcast. 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 ¿Qué es Podcast. eso? No, podcast. 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 Dale, Ya. Natalie, a ver, Ya. dale. Ya, esto va a parecer muy poco creativo, pero sí, escucho la guía escéptica a pesar que
Claro que lo escucho de principio a fin. Como disclaimer, Natalie ya escuchaba la guía escéptica antes. Yo también escucho la guía escéptica. Sí, Qué buena. escuchaba antes y la sigo escuchando a pesar de ser parte del programa. Y los programas en los que no participo, los del Antillé, entonces eso los escucho 2 veces, sí, porque me gusta escucharlos. Sí. Qué bueno. Y el otro podcast que escucho es el que es un podcast de música underground que lo dirige, que lo comenta solamente mi director de tesis. Y sí, él es el único panelista. Y habla 1 hora completa de música. O sea, no habla solamente, no toda la hora, sino tiene como ventanas de 10 minutos. Habla, sí. Ajá. Creo que sí, algo así como 25 minutos me parece, y el resto es música. O sea, comenta la música, el autor, el año, el álbum, un poco de la historia de la música o del autor o del álbum o cosas así, datos bastante ocultos, muy poco comunes. Como música que ¿Cómo? aparece, bandas de música underground que aparecen en películas, por ejemplo. De esos Oye, voy a hacer un podcast así. ¿Cómo se llama el ¿Cómo podcast? se llama el podcast? Se llama Uso Recreativo. Uso recre... ¿Y está en ¿De qué? iVoox? Uso recreativo. Sí, está en iVoox. Está en iVoox, sí. Voy a sacar mi podcast así también. Hablar de sonceras. Sí, pone música, habla y pone música. Sí, me gusta mucho su podcast. Sí, sale los jueves a las 10 de la noche, Perú. Y sale en vivo y después sale el podcast. O sea, sale en una radio en vivo. Sí, sale en la radio de la universidad. Entonces, pues sí, la universidad tiene esas ventajas de puedes hacer eso, pero a la vez sale el podcast. O sea, termina de grabar y ya está el podcast. Claro. O sea, es en vivo, es más pro que nosotros. Sí, es más pro, Que los en sí. vivo. Oye, ahora, sobre la guía escéptica, yo también escucho, creo que todos escuchamos el podcast, ¿no? No, Adrián no ¿Qué te escucha. ríes? Adrián no escucha, pero dijo la vez pasada, Adrián no escucha el podcast. No sé. Pero estaba comentando la vez pasada del de Wikipedia. Yo le pregunté, es cierto, sí, entonces miente, Adrián miente. O de repente antes no escuchaba, no sé. Bueno, lo bueno, que creo que hemos comentado eso de bueno escucharte. Por ejemplo, yo me escucho y a veces me caigo mal. Me caigo muy mal. Tú has dicho que te caemos mal, ¿Cómo? También a veces incluyendo me caemos tú. mal. Sí. Sí, pero yo más que nadie, o sea, a veces ustedes también y yo es como que ya, Aurora, cállate, ya, ¿por qué dices esas cosas, Aurora? ¿Por qué dices así? ¿Por qué haces esos chistes, Aurora? Es como... o me doy cuenta de las estupideces que digo. Sí, eso es lo mejor de escuchar. Sí. Te das cuenta de lo que hablas. Sí. Y me parece que es un buen ejercicio. O Sí. sea, y aún así sigo diciendo sonceras, ¿ven? Es como Sí. que no aprendo nada. El mejor ejercicio, sí. ¿Ustedes qué opinan de sí mismos cuando se escuchan? Uy, no sé Depende. cómo empezar. Depende. Vamos, no han pensado, Depende. tienen que haberlo pensado. No Depende pues, de lo que uno hable. O sea, o en qué A veces, rango, ¿ah? qué rango de sensaciones tienes cuando te escuchas a ti mismo. Puede variar desde vergüenza hasta orgullo. Orgullo y prejuicio. Sensatez sin sentimientos. ¿Tú, Natalie, qué sientes cuando te escuchas? Uy, siento que debo mejorar el discurso. Que a veces repito mucho las cosas o no completo la idea o algo así, pero después ya sí voy a practicar eso para no hacerlo. Pero sí, yo creo Sí, que voy como hablar en mejorando. limpio, ¿no? Sí. Hablamos en Sí. Me doy cuenta que creo que Adrián es el único que de verdad completa sus ideas. Muchos de nosotros como que, o tal vez también. Mira lo que acabo de hacer, ¿ven? Como que estoy hablando en medio de un pensamiento. Entonces no completo el pensamiento porque el discurso interrumpe el pensamiento. Entonces Claro. el pensamiento no se lleva a cabo. Bueno, sigamos con otros podcasts. Y así Sí, ya. Hablando de la guía escéptica. todo. ese es un metaprograma. Bueno, es que se me ocurrió también que para el programa especial podemos hacer... Hablar de nosotros. Claro, va a ser preguntas... No de nosotros. Pues va a ser preguntas y respuestas y va a ser en vivo. Ya. Claro, empezar. Sí, sería chévere. Ya, Julio, ¿cuáles son tus podcasts favoritos? Tus Ya. podcasts. Podcasts. Bueno, en primer lugar, quiero mandar un saludo a la gente de Langoy, que siempre nos menciona entre sus podcast amigos. Que La otra vez escuché el Yeah. programa y sí, todavía nos ¿Qué mencionan. programa escuchaste?
El de Wonder Woman. Ah, ya. Escuché el de Wonder Woman y como no he visto la película, bueno, no me pude imaginar todo lo que hablaban, pero escuché el de Las Ruinas de Invernalia, que es un podcast de Game of Thrones, Ajá. y estaban recapitulando la temporada pasada y hablando de lo que ha venido esa temporada, de los trailers, y sí, me gustó bastante. Ujú. Y yo sé que no nos escuchan, así que probablemente no reciban este saludo porque se Pero, quedaron, porque... Entonces tienes que saludar a la gente que escucha Langoy. Claro, este es un saludo para los escuchas de Langoy. Porque se quedaron con que la guía estética estaba patrocinada por la Sociedad Antipapá Noel del Perú. Antipapá Noel. Eso sean de Papá Noel. Sí. Bueno, y bueno, Quiero decir que nosotros no somos nada. De hecho, yo soy muy pro Papá Noel. Anti-ye. Anti- por regalo. Bueno, un podcast que quería mencionar es La venganza será terrible, Ah. de Argentina. Es el podcast de Alejandro Dolina, que me da risa. Y bueno, ahorita son dos, Alejandro Dolina y Patricio Barton. Y hablan sonceras nomás. O sea, pero es bien chévere porque es como... Se inventan historias en el momento y ellos mismos hacen personajes y como... Bueno, Alejandro Dolina es bien leído, o sea, sus historias son graciosas, hacen chistes más o menos tipo a lo Lelutier, por ejemplo, Ujú. a veces. Ah. Y no sé, es gracioso y también te da como algunas ideas por ahí. Y tiene una parte también donde es un segmento donde Alejandro Dolina cuenta una historia, pero, generalmente algo, o sea, un hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, puede hablar de Napoleón o qué sé yo, de algún emperador chino, cosas así, ¿no? Y entre medio graciosas, no sé si completamente en serio, pero sí. Ujú. Y bueno, entonces ese es mi podcast. Español. Ese es un podcast en español. Otro podcast que quería comentar es el podcast de Joe Rogan, que me parece chévere porque, o sea, y ojo, no estoy comentando podcast de ciencias, ¿no? Ujú. Estoy comentando podcast en general. Joe Rogan, que al principio me parecía que era un poco magufo y por eso no lo escuchaba mucho, porque pensé que creía... O sea, siempre hacía alusión a las drogas psicodélicas, ¿no? Pero pensé que estaba por el lado de espiritualidad y por ese lado, ¿no? Pero ahora que lo escucho, sí, o sea, es más o menos sensato. Y siempre tiene invitados chéveres, que es lo bueno, ¿no? Por ejemplo, hace poco ha entrevistado al cantante de Tool, ¿no? A Maynard Keenan. Y entrevista a gente que es medio controversial, ¿no? Jordan Peterson. Así, gente que tiene ideas así, ¿no? Sí. Por ejemplo, entrevistó también a ese profesor que lo acosaron en su universidad, o sea que no sé si se enteraron en una universidad en Estados Unidos habían elegido un día para que las personas, entre comillas, blancas, no fueran a trabajar a la universidad y el pata no quiso y se armó un bolondrón, lo tildaron de racista y todo. Bueno, también Joe Rogan lo entrevistó, ¿no? Así que, chévere. Sí. Un buen lugar para sacar ideas. Y aparte de eso, que Joe Rogan también, como entrena también, ¿no? Ujú. Parece que hace jiu-jitsu, cosas así. Sí. Hace jiu-jitsu. Hace jiu-jitsu. Entonces, no sé, como motiva para hacer ejercicio también. Sí, ahí me enteré también que, o sea, parece que la gente más chévere hace jiu-jitsu. Bueno, es que justo oye, todavía no termino de escuchar la entrevista de Maynard, ¿ya? Pero parece que Maynard también hace jiu-jitsu. Y justo ahí, bueno, la semana pasada, bueno, este fin de semana, no sé qué días, estaba escuchando la entrevista de Sam Harris y Dan Harris. Y todo el mundo hace jiu-jitsu. Es como que y hablan de sus lesiones, ¿no? Y es muy chévere porque hablan de una mezcla, ¿no? Como que hablan temas serios y de pronto se ponen a hablar de sonceras, de la vida de cada uno. Y te enteras de cosas muy interesantes. Sí. Y entrena y como que hace un tipo de meditación. Y es muy chévere. Y Julio, te olvidaste de la trivia. ¿Cuál trivia? ¿De dónde salió Joe Rogan? ¿De dónde salió Rogan? ¿De dónde salió Joe Rogan? Ah, el programa de televisión, de News claro, Radio. de News Radio. Claro, había un programa de una serie de comedia que se llamaba News Radio. Ujú. Y ahí salía Joe Rogan y era el que arreglaba todo con Gutapercha. Ajá. Y era muy gracioso, claro, porque es como que estaba la escena y de pronto se descolgaba del techo, ¿no? Caía. Y hacía una soncera, hablaba y se iba. Ajá. Y también salía en X Factor, que es un programa que Ah. pasaba en la tele que Eso donde no la lo gente vi, tenía que meter su mano a claro, tazones con víboras, araña. cosas todo así. ese tipo, sí.
Sí. Oye, mira, ahí está Víctor. ¿Víctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. están? Ya. Estamos hablando de los podcasts favoritos. Julio le falta un podcast. Sí. Y después ya sigues tú. Y el Julio, Pero ¿cuál? preséntalo, pues. ¿Lo presento? Presenta, claro, No vamos pero a ahí decir Víctor. Víctor recién. Bueno. No, ahí está No, Víctor. yo entro y salgo así como un fantasma. Claro. Se asoma, se asoma. Así como que hago decir que yo Rogan cae del techo. Así que nos cayó un Víctor. Nos cayó un Víctor. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya. Disculpen la tardanza. Julio, ¿cuál es tu otro podcast favorito? Otro podcast favorito. Bueno, voy a mencionar a Freakonomics como otro podcast, uno de los podcasts favoritos. Y la premisa de Freakonomics, o el eslogan de Freakonomics, es mostrar el lado oculto, ¿no? De las cosas. El lado oculto de cualquier tema. Y le dan un lado estudio oculto? económico, ¿no? Sí, el lado oculto. Oculto. Ah, ¿oculto o el lado oculto? No, oculto. Ah, ya. Y desde una perspectiva de economía, ¿no? Y bueno, en uno de los últimos hablaron con un pata, un millonario en Estados Unidos, que supuestamente toda la gente lo odia, ¿no? Es más o menos conservador. Y el pata estaba explicando cómo había surgido su interés en la política, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, clásicos de ese programa. Bueno, no, a lo mejor les hablo del último programa de Freakonomics, que era acerca de cuando uno quiere hacer el bien, en verdad no ayuda, sino que causa daño más bien. Y está hablando de programas sociales en Estados Unidos no sé si han visto esos programas del hermano mayor, donde los niños que Sí, tienen ¿y eso está mal? predisposición a las pandillas Sí. les buscan un hermano mayor. Y dice que estudios a largo plazo han demostrado que no hay beneficios, sino más bien hasta les va un poquito peor. ¿Y por qué? Yo también esperaría que les fuera Sí, mejor. yo también esperaba que les fuera mejor. No me quedó muy claro por qué, pero dice Les que hacen depende bullying, mucho seguro. más. Sí, dice que va por ese lado. También dice que depende más del contexto social de los niños. O sea, que un predictor grande de si los niños van a cometer violencia es si es que los compañeros de los niños están cometiendo violencia. Claro. O cosas ilegales. También puede ser que o sea, pero ya, o sea, entendería que fuera cero, pero que sea detrimental, es lo que me sorprende. Sí. O sea, también puede ser que no hay, es una acción, o sea, es como que creo que la hermana mayor sales un domingo con él, ¿no? Pero el resto de su vida va a regresar al contexto. Sí, pero no era tanto así. O incluso si iban de campamento de verano. O sea, Sí. hacían sí, como. Y aún así. Y aún así. Es una de las cosas es una cosa que yo pensé mucho acá en Lima, ¿ya? Cuando haces ciertos tipos de proyectos sociales en el que, bueno, pero yo lo pensé como que visitas una cierta población en peligro, pero la visitas una vez por semana. Creo que no es suficiente. O sea, creo que no se logra nada. Pues es muy poco tiempo. Pero ahora que dices eso, que es todo un campamento de verano y aún así no, Sí. no sé. Tendría No, que pero verse un algo mecanismo. se logra, ¿no? Algo se logra. Pucha, en el podcast dijeron que no. Claro, Pero bueno, queda como tema pendiente. Queda como Claro. tema pendiente para hablarlo acá, por ejemplo. Claro. Algo chévere, bueno, ya del podcast salen esas ideas. Sí. ¿no? Que, Sí, me gusta mucho ese podcast también. bueno, entonces Ya. esos son los podcasts que voy a recomendar. Ya, está bien. Pero solamente has dicho dos. No, he dicho tres. La venganza será terrible. el de Joe Rogan dentro y de los tres, Freakonomics. uno tenía que ser en Sí. español. Pensé que eran tres No, y no, uno en no, español. dentro de los tres, uno en español. Ya. Víctor, ¿cuáles son tus podcasts? ¿Tiene que haber uno en español? Sí. Bueno, La Guía Escéptica. Ya, Natalie también dijo la guía No, escéptica. claro, está bien. Para que no me presionen. Ay, pero van a decir que somos unos egocéntricos. Sí, y es ¿Qué verdad. cosa? Y tendrían Van a decir que razón. somos unos egocéntricos. Y no se equivocarían. Y no se equivocan. Es que, pucha, puedo sonar arrogante, pero de verdad que no escucho casi ningún podcast en castellano, salvo La Guía Escéptica. Entonces no podría ¿Y decir. y tus dos podcasts en inglés? Science Friday y Star Talk de Neil deGrasse Tyson. A mí me gusta. Sí. Science Friday son noticias, ¿no? A Noticias veces científicas. también escucho Rational Speaking, que también es chévere. Ya, Y porque- de vez en cuando también Skeptic's Guide to the Universe. Pero Ya. cada vez menos. Bueno, como Víctor ha hecho bonus, y también voy a hacer bonus, porque me quitó Rational Speaking. Bueno, yo escucho siempre Rational Speaking,
Y también escucho siempre Waking Up Podcast, aunque el último podcast que escuché de Sam Harris me aburrió un poco, era muy política, hablaban Sí, demasiado de política, es como que lo estuve escuchando en un momento como que me desconecté, aburre, o sea, sí. mi cerebro se desconectó del tema, después regresé al podcast y Y ya. no solo política, sino básicamente Trump. Sí, Trump, y ya Entonces mucho ya Trump. como que ya es aburrido. Bueno, y le puedo agrandar mi lista y no hablar mucho sobre ellos, y agrando un poquito nada más, ya es como que, porque, ya bueno, lo que sí quiero hablar mucho, o no mucho, pero más, es de Invisibilia, que es un podcast que he empezado a escuchar hace poco, y me gusta porque cuando, o sea, el primer capítulo, bueno, el primer capítulo fue chévere, pues fue el tipo que estaba atrapado en su cerebro, es muy chévere, lo recomiendo muchísimo, de hecho, o sea, si van a escuchar un podcast, tienen que escuchar ese. ¿Por qué? Porque es muy magufo en el sentido de que tú esperas, empieza de una manera que dices, estos tipos son muy magufos, son recontra magufos, o sea que, ¿por qué me están diciendo esto? Eso no tiene nada de sentido. Pero de pronto siguen contando la historia y empiezan a explicarlo bien y todo tiene sentido. Es como que están en ese borde, están en el borde de la magufidad, ¿no? Por ejemplo, que estaban hablando de esta persona que tenía una especie de hiperempatía, que sentía las emociones de los demás, y tú escuchas algo así y dices, ¿qué magufa es esta? ¿No? O sea, esto de sentir las emociones. Pero la explicación es como que veía las microexpresiones, es como que una especie tenía de una empatía. sinestesia. Sí, tenía sinestesia. Sinestesia entre tacto y Claro, visión. pero sí había, claro, pero tenía y después estaba pensando que tiene sentido, porque más o menos así es como nosotros interpretamos nuestras emociones también. O sea, al fin y al cabo lo que hacemos nosotros con nuestras propias emociones es interpretarlas. O sea, podría decirse que es una especie de autoempatía, qué sé yo. No sé si estoy estirando, demasiado, pero es como es que el primer una cosa es paso sentir. para desarrollar la lectura en frío. O sea, si no eres capaz de desarrollar una empatía, una conexión con tu cliente, de ahí no vas a poder, fingir que adivinas cosas y que te la crean. Y bueno, y de ahí también saqué el ejemplo del ciego, y bueno, me parece un muy buen podcast. O sea, he escuchado 4 nada más, me faltan un montón más. Pero es muy chévere. Y sí, lo recomiendo mucho. Y rápidamente, podcast que siempre escucho, todos los martes escucho el podcast de Dan Savage. Aunque a veces también ya no sé por qué lo escucho. Y también siempre reniega sobre Trump al principio, pero es un podcast en el que hablan sobre sexo y relaciones de todo tipo. Es como que la gente llama y presenta su problema a Dan Savage, y él le da soluciones, o otra gente también le da soluciones, y son problemas de todo tipo, ¿no? Gente que tiene problemas amicales, gente que tiene problemas del trabajo, pero sobre todo es sexo, y los problemas sexuales son muy divertidos, porque hay cosas que es como que vaya. Y también he aprendido mucho, o sea, de hecho, mi visión de las cosas, he aprendido mucho. Por ejemplo, hay muchas, algo que siempre que me sorprende es que la cantidad de mujeres que llaman para quejarse de cosas que son estupidísimas. Es como que, ¿qué hace esta mujer con este tipo? Y Dan Savage tiene una frase que es "Ditch the motherfucker already", DTMFA. Y es como que cuando alguien lo llama y le dice un caso como que, sí, mi novio no quiere que coma chocolate y no quiere que salga con mis amigos, es como que, ¿por qué rayos me sigues hablando? Simplemente déjalo, ¿no? Y me ha hecho entender mucho esto de las relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo es posible que un humano esté en cierta situación? Y es como, y él también dice, muchas veces lo llaman sabiendo que deben dejar a la pareja y solamente necesitan que alguien más se los diga. Y nada, eso me ha hecho cambiar mucho mi manera de ver a estas personas. Es cierto, me consta, por eso yo llamo a Aurora y le cuento mis problemas. Digo, Natalie, DTMFA. No, mentira. Rayos. No, Básicamente es lo que me respondes, ¿ya? Entre líneas. No. Bueno, y esos son mis podcasts. Sí, Ya. ¿Ciencia ficción? Ya. Ok. ¿Qué pasa? Sí, Universo paralelo. Ay, mi podcast en español. Sí. Es que tampoco escucho muchos podcasts en español. Yo escuchaba mucho a Langoy antes, ¿ya? Pero ya se hizo muy largo. Y ahora es que escucho Universo Paralelo. Tampoco escucho todos, escucho de vez en cuando, pero me gusta mucho. No es tan dinámico para mi gusto, pero tiene un montón de información. Me gusta mucho. Sí. Y los invitados también me gustan mucho. Es muy bueno ese, lo recomiendo también. Y para acotar así, si pudiera, uno que me acabo de acordar que escucho, digamos, no regularmente, pero quisiera escucharlo regularmente, se llama Astronomía y Más, que es chileno, que es muy bueno, ¿no? Sí, nos lo pasaste una vez, creo, por interno. Sí, ahí hicieron el análisis del planeta que descubrieron, o de los 4 planetas que descubrieron que eran medios terrestres. Ahí hicieron un buen análisis de esos planetas.
Muy bien. Bueno, entonces eso fue. Ahora, por si acaso, esto es a propósito de un comentario que nos hicieron en iVoox, ¿no? Sí, no recuerdo quién nos comentó. Probablemente lo lea igual en mensajes y correcciones. Bueno, esos fueron nuestros podcasts favoritos. Búsquenlos, escúchenlos. Nos comenten sus podcasts favoritos. Yo recuerdo que una vez hice una publicación en Ley Escéptica y la gente comentó sus podcasts favoritos. Y de ahí saqué algunos también. Y me olvidé de otros más. Y Planet Money. Planet Money. Sí, ¿verdad? Planet Money es muy bueno. Sí. Muy También lo bueno. escucho siempre. Y es como también pequeñas historias, bien intentando ser muy objetivas. Y sí, como pequeñas cosas. También es sobre economía, ¿no? Es sobre economía Sí. y casi todas las cosas que cuentan en Planet Money son curiosas. Sí. O sea, para mí son bien interesantes. Por ejemplo, esa de cuando cambiaron la moneda en India. Ah, sí. Dijeron que la moneda antigua ya no iba a valer y todo el mundo tenía que cambiar ¿Ya no rupias? su plata. Iban a cambiar los billetes y los billetes antiguos ya no iban a valer. Ajá. Y la gente tuvo que hacer colas para cambiar. Y es muy gracioso porque no es muy gracioso, ¿no? Pero es muy gracioso porque la gente se suicidaba, ¿no? Porque ya para qué, ya perdía el deadline. Y también, y eso te hace, y la cultura es diferente. Eso me hace mucho pensar en esto de la cultura. Creo que eso también fue la casa de retiro hindú. No, esa es otra. La casa de retiro hindú es otra. Es Invisibilia, creo. Es Invisibilia, Sí. ya. Sí, esa es la vaina, uno ya se empieza a confundir podcast. Otra cosa que me pareció graciosa de Planet Money es cuando hablan de... En Perú también existen, ¿no? Si tú tienes un billete roto, lo puedes llevar al Banco de la Nación. De hecho, en cualquier banco deben hacer eso, ¿no? Pero sobre todo en el Banco de la Nación, y te dan un billete nuevo a cambio de tu billete roto, siempre y cuando tenga menos del... Creo que, no me acuerdo cuál es el porcentaje. 50%. Sí, Sí, pero en Perú también 50%. Sí, creo que sí. Sí. Bueno, la cosa es que, claro, y entonces están hablando de eso, del mismo caso de Estados Unidos, ¿no? Que la reserva te devuelve un billete. Y dice que la gente manda pues paquetes de billetes y que mucho dinero es dinero de contrabando, ¿no? Dinero lavado, uno que sabe. O me pareció gracioso el caso en que un pata tenía que llevar su vaca se había comido, creo que su billetera o algo así, y mandó el estómago de la vaca con la plata adentro. Y sí, es muy interesante. Bueno, porque tradicionalmente el cambista de la esquina en Lima no te recibía un billete que no esté perfecto, ¿no? Ay, Y si sí, tenía eso alguna rajadurita o algo, ya te hacía un peor cambio, ¿no? Claro. O sea, Entonces para eso está el Banco de la Nación. Sí. claro. Bueno, ahora sí vamos a jugar ciencia ficción. Sí, jugamos ciencia ficción. Proye. Yeah. Aurora no Todos quiere los jugar. merecen vivir. Aurora no quiere jugar ciencia ficción. Es que no. Natalie, ¿ya has hecho el cálculo de quién va ganando? No he hecho todo el cálculo. Tengo que llegar al programa 99 y ahí hago el cálculo. No quiero perder. Yay. Ya, va. Ciencia ficción. A continuación voy a leer 3 enunciados. Ustedes van a tener que considerar cada uno de estos para determinar cuál es el falso. El tema de esta semana va a ser nuevas patologías de la adicción al celular. Ay. 1. Perder. Monofobia y FOMO se refieren al miedo de no tener el celular cerca. 2. Textafrenia es el impulso por escribir y enviar mensajes de texto. 3. Texiedad es la ansiedad por recibir y responder mensajes de texto. Todas son verdaderas, todas. Ah, los agarré. Ajá. Sí, acá sí nos agarraste. Bueno, acá lo que me parece que tiene que estar mal es el nombre, ¿no? Porque las patologías pueden ser. A ver. Nadie dice nada. Nadie se anima. Ya, yo voy porque ya me resigné a perder. Ya. Todas me parecen verdaderas. De hecho, he experimentado casi todo en el momento. El mío del celular no lo entiendo del todo, pero es como que se te ha caído, te lo han robado. Porque a mí me pasa a veces que eso de que empiezas a tocar todos tus bolsillos, ¿no? Como, ¿dónde está? Ah, acá está. O me ha pasado un par de veces que estoy hablando por celular, no tengo el celular en la oreja, y de pronto se me ocurre buscar mi celular y pienso que ya no lo tengo. Entonces lo empiezo a buscar y no lo encuentro. Me ha pasado 2 veces nada más. Solamente me ha pasado 2 veces en mi vida. Y de pronto recuerdo que estoy hablando por teléfono, ¿no?
Entonces creo que entiendo. Pero creo que no sería tan grande como para ser una patología. Más me parece la segunda y tercera por la ansiedad. Y el impulso por escribir y enviar mensajes de texto. Supongo que fuera o sea, como tipo de WhatsApp o de Facebook puede ser, pero creo que la gente ya no manda tantos mensajes normales. Pero yo también he sentido ese impulso por escribir. Pero porque el contenido, no solo por el hecho. No lo sé. Por otro lado, se han puesto a pensar que estos paquetes te dan un montón de mensajes de texto. Un montón. Pero según ¿Quién? esto, los mensajes de texto también incluye cualquiera, o sea, no solamente el modo... Puede ser WhatsApp. Sí. O Ya. Messenger. Ya, entonces me voy por lo 1. Ya. Ya. Yo justamente hoy día dejé el celular en casa para no distraerme. Ujú. Y sí, chequeas tu bolsillo de rato en rato, ¿no? Pero me voy a ir por la número 2. Uy. Sí, me parece que muy específico. No sé. La tercera me suena más, ¿no? Ansiedad por recibir y responder. ¿Qué cosa? No sé. Inmediatamente los mensajes de texto. Eso es... Inmediatamente los mensajes. Oye, esto tiene que ver con una ciencia ficción que hicimos una vez, ¿de acuerdo? Que en cuánto tiempo la gente responde. Sí, en 3 minutos. Entonces, En promedio, ¿no? me voy a ir por la 2. No sé por qué, de repente el nombre está mal, no sé. Voy por la 2. Víctor. Ya. Todas me sonaron verdaderas, pero creo que es la 1 la falsa. Nomofobia. No me acuerdo qué es nomo, pero no me suena nada de telecomunicaciones o de celulares. Y de ahí textofrenia, sí, impulso por escribir. Y toxicidad, sí, podría ser también. Creo que la 1, sí, tengo que apostar. Ya, esto le voy a Ya. poner... Todos argumentaron, así que a todos les voy a poner un asterisco. Sí, para luego compararla como cuando juegan. Una estrellita en Sí. la frente. Sí, para diferenciarlas de las que hacen así al azar. Sí, voy a Pero llevar no se- Oye, o sea, voy a hacer un ¿lanzamos el estudio dado? estricto. ¿Qué? ¿Lanzamos el dado? ¿Lanzamos el Sí. dado aleatorio? No, ya No, pues la debería siguiente, haber el dado un- escéptico. No. Yo estoy de acuerdo, Natalie, debería haber una bonificación por quien explica. Así esté mal. Por la explicación, ¿no? Sí, voy a poner, a partir de ahora les voy a poner, voy a escuchar los podcasts anteriores y voy a hacer esa distinción. Porque a veces Adrián dice, esta, porque sí, nomás, sí. O Aurora No, también hace por- lo mismo. Qué poco escéptico. Ya. Ay, pero eso solamente son... Espérate, no, vamos a... Esperen. ¿Qué? ¿Vas a cambiar tu respuesta? Estás a tiempo, No, ¿ah? vamos a buscar... Natalia, ¿por qué no es así? No lo sé, porque sí. Acá, ya, vamos a lanzar el dado escéptico. Lancen el dado. Una tirada de 3, No. ¿no? 1, 2 y Una 3. ese es un trío. Y salió 1. Salió la 1. Para Aurora. El dado escéptico Ya. salió 1. Ya deja de tirar ahora. Listo. ¿Ya? ¿Ya estamos? Sí. Ya. ¿Ya acabaste? estamos. Pueden continuar. Sí. Bueno, siguiendo con la racha de Aurora, que esta vez arrastró a Maldita Víctor. sea. Maldita sea. Y el dado. No quiero nada. Nomofobia y FOMO es verdadera, que es el miedo a no tener el celular. Y corresponden a las no mobile phobia, de ahí viene nomofobia, y FOMO, que es fear of missing out. Oye, pero ¿es una fobia real? Sí, tengo un paper, se los voy a enviar. Maña. Sí, sí existe. Y luego Bueno. la otra, ya. La 2, textafrenia, y textafrenia es falso. Porque en realidad textafrenia se refiere sí. a la falsa sensación de haber recibido un mensaje de texto, lo que lleva a estar revisando constantemente el dispositivo móvil. Ganó Julio, bien Julio. Bien, Natalie, de ahí te paso tu billete. ¿eh? Y texiedad Julio y es Natalie. verdadera. Sí, están en cahoots.
Ansiedad por recibir y responder inmediatamente los mensajes de texto. ¿Qué? No entendí. ¿La 2 es falsa? Sí, la 2 es falsa. Pero no vale. Ahí está, les he O sea, sí enviado. vale. Sí, les he ¿Por enviado qué? el ¿No enlace existe? del review. ¿Qué? ¿No existe el ¿Textafrenia? término o es en la definición en la que es falsa? Es en la definición del término. Y la 3 está bien. Textafrenia es, como les dije, no es el impulso por escribir y enviar mensajes de texto, Uy, sino sí. es No. la falsa sensación de haber recibido un mensaje de texto y lo que lleva a revisar constantemente el dispositivo móvil. Textafrenia. Yo Ya. creo que tengo textafrenia, no sé. Bueno, Julio. Bien, Felicitaciones. Julio, Gracias. bien, Julio. Está en una racha. Gracias. La misma Sí. racha de Bueno, Aurora. Julio. Pero, Sí. Julio, de verdad, o sea, ¿llegaste a la verdad producto de un razonamiento limpio o champeaste? Bueno, habría que pensar qué cosa es el conocimiento, ¿no? No, vamos a entrar en eso. Lo que No sí sé, me parece curioso es que para Julio. ustedes, ¿qué es el conocimiento? Julio ¿Existe dijo- el conocimiento? Justo Julio dijo esto de que de repente es una cuestión del nombre que no calza con la definición. Claro. Sí, Sí, yo exacto. esperaba que no fuera eso. Natalie no sería eso, dije. Pero me equivoqué. Estuve Ya muy no me Yo prefiero conoces, Aurora. No usar calzado. Sí. Bueno, ya Así- que ganó Julio. Y Julio va ganando las 3 últimas, ¿eh? Sí. Sí, estoy con racha. Sí, Bueno, la el misma universo está Aurora. balanceando las cosas. Sí, el universo no me quiere ahora. Sí, Allah me ha abandonado. Ya vamos a dejar Tienes de que hablar. alinearte Aurora. los chakras, pues, Aurora. Sí, pues una vaina. Sí, bueno. Así concluye la edición 97 de la Guía Escéptica. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Escúchenos en ebooks, en iTunes, donde reciban sus podcasts. Y nada más. No Pueden puedo. unirse al grupo y ese Sí, Lima. busquen el grupo de Facebook y Escéptica Lima. Y de ahí está el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp. Natalie, ¿vamos a decir de la reunión Sí, o no? sí. Sí. Y por si acaso, Natalie, cuéntanos tu novedad novedosa. Voy a estar unos días en Perú. Así que el sábado vamos a juntarnos los que quieran ir y estar un rato con nosotros. Julio, Aurora y yo, de principio. No sé si se anotará Adrián. Vamos a estar en el Ayahuasca a partir de las 8:30 de la noche más o menos. El día sábado, este sábado. Sí. Sí, vamos a estar haciendo ayahuasca. Sí, una sesión de Ayahuasca. Van a estar Huasca a partir de las 8, Vamos a dices. estar bueno. Sí, sí. Básicamente eso. No, se van a eso es. juntar antes. También, sí, sí. No, pero ya hemos quedado que Natalie se emborracha con una copita. ¿O no? Sí. Así es como sobrelleva los problemas de la guía séptica. Así es. Todos los programas. Bueno, ojalá este podcast salga antes del sábado, ¿no? ¡Qué buen punto! Punto. Claro, Vamos a ver, sale el ojalá, domingo, ojalá. sale el domingo. Bueno, y si lo escuchan después, estuvimos en ayahuasca, la pasamos muy bien. Qué pena que no pudieron ir. Qué penita. Bueno. Sí, pero o sea, si no sale lo podemos poner en el grupo o algo, ¿no? Sí, lo voy a poner en el grupo. Sí. Sí. Pero No, de pero hagan un preferencia evento para que me No, ponga que me sí. interesa. Claro. Pero yo creo que mejor, no, hay que hacerlo más caleta. O sea, es que como que no es un evento de la guía escéptica, es como que el que está ahí quiere estar, chévere, ¿no? Pero no. ¿Cómo- por ejemplo, cómo yo. es eso? O sea, no es que vamos a hablar obligatoriamente de la guía escéptica, ni que es un evento de la guía escéptica, sino es algo mucho más informal. No, es un Meet and greet. agruparse entre amigos, ¿no? Claro, es como que el que quiere va y el que quiere se va. También, sí. El que quiere nos habla. El que no quiere Si el que también. quiere nos habla, o sea, si quieren van y nos miran de lejitos, ¿no? Normal. No hay problema. No, pues no creo, pues eso. No sé, Si digo vas hasta nomás, allá. o sea, pero de repente vas a mirar. Hay gente que va a mirar. Sí. Bueno, entonces Bueno. ya saben, y bueno, eso es todo. Y estaremos con una rosa roja en la solapa. Así nos van a reconocer. Y ahora sí. Listo. Escúchenos y nos escuchamos en el siguiente programa. Sí. Que probablemente sea sobre mensajes y correcciones. Ya, eso sí. Chao. 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 Chao, nos vemos. Otro podcast en español que está escuchando, que he escuchado es Universo Paralelo.
que también estaba Ya me chévere. invitaste a mi podcast en español. Ah, Quedamos sí, en era tu que podcast era en un español, pero podcast nunca en me dijiste. español, pero dijimos que eran uno en español. Ya no se peleen, Está niños. Ya. Ya está Julia, bien, continúa. Como ya sé los podcasts que va a hablar Aurora, No, continúa nomás. Ya me inventaré alguno. Más ya me inventaré alguno.